Esta semana se ha estado hablando mucho sobre un tema que tiene que ver con los menores de edad en conflicto con la ley penal. Y bueno, como siempre ocurrió el desgraciado hecho del asesinato del playero en la estación de servicio de calle Mendoza al 7600, y luego se detuvo al responsable, al autor material de este asesinato, y resultó ser un menor de edad, un chico de 15 años, y bueno, allí empiezan a, a aparecer estos discursos eh, que apuntan más que nada a calmar el clamor social de este pedido de justicia, que obviamente todos estamos de acuerdo en que quien comete delito debe responder de alguna manera ante la justicia por los hechos que ha cometido. Pero bueno, existen leyes, existen tratados internacionales y existen un montón de factores que hacen a que estas cosas sucedan, y que el Estado generalmente llega en estas oportunidades para castigar y nunca para prevenir. Es decir, el Estado siempre llega tarde. Y bueno, para entender un poquito por qué aparecen estos discursos y cuáles son las modificaciones que se pueden llegar a hacer respecto a la ley penal juvenil y a la baja de la punibilidad, precisamente, que es lo que se discute y se empieza a fogonear en estos casos, como ha dicho la ministra de Seguridad en estos días, que están pensando en bajar la edad. Antes era a los 14, ¿no? Ahora está pensando en bajarla a los 12. Y cuando pase un tiempo y sean chicos más pequeños los que cometan delito, ¿qué se va a pretender? ¿Bajarla a los 10, a los 8, a los 5? ¿Cómo resolvemos esta cuestión? ¿Desde el castigo o desde la prevención? ¿Cómo llega el Estado a estas situaciones? ¿Para castigar, solo para castigar? Generalmente sí, llega para castigar, pero mira para otro lado cuando esos chicos están en situaciones de vulnerabilidad, donde no tienen oportunidades para hacer ninguna otra cosa porque su entorno no se las puede brindar, porque no se las puede garantizar, por una multiplicidad de factores, y que tiene que ver muchas veces con el delito de guante blanco, ¿no? Porque a eso nadie le molesta. Los delitos mayores que tienen que ver con el lavado de dinero, con la fuga de capitales, con un pequeño puñado de la sociedad que se queda con la mayor riqueza del país y que no se llega a cubrir las necesidades básicas de miles y miles de personas, que después terminan en estas situaciones que no les dejan otra opción que el camino del delito. Entonces, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué dice la Constitución Nacional respecto a esto? ¿Qué dicen los tratados internacionales? ¿Qué modificaciones se pueden hacer? Y principalmente, ¿qué impacto tendría en la sociedad esta modificación que se pide a gritos desde hace años y que, por cierto, no se pudo todavía lograr aprobar en el Congreso, porque ya se han presentado muchas veces proyectos para modificar la edad de punibilidad y no se puede hacer por determinadas cuestiones? Este es un tema muy, muy complejo de abordar. Y en realidad ya se han hecho modificaciones en algunos momentos del Código Penal. Bueno, ahora se ha hecho también una modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, pero se han hecho modificaciones en el Código Penal, lo que fue conocido como la famosa Ley Bloomberg, que también aplicaba mayor pena. Esto de creer que con una mayor pena, una pena más fuerte, con más cantidad de años, es la solución al problema del delito, muchas veces es un error, porque de hecho pasó también con los femicidios. Hay muchos casos en los que se han agravado las penas y los delitos no han cesado. Por lo tanto, aplicar mayor pena a determinados delitos no termina siendo la solución para terminar con esta problemática. ¿No sería
más factible que el Estado llegue, volviendo a los menores de edad, llegue con mayor posibilidad de darle otras oportunidades a los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que ir a buscarlos cuando comete delitos solo para castigarlo. ¿No sería mejor darle educación, salud, cubrir sus necesidades básicas para que puedan forjar un futuro mejor y su única opción no sea ser cooptados por bandas criminales como mano de obra como sicarios o como para venta de estupefacientes en búnker, como ocurre y lo vemos habitualmente? Pero de todas maneras, esa incidencia en el delito de los menores es ínfima comparada con otro tipo de delitos cometidos por mayores. Por lo tanto, habría que buscarle otra solución. El doctor Cardinal le vamos a hablar sobre esta ley que se está pretendiendo aprobar, que se está fogoneando desde el Poder Ejecutivo, de la baja de punibilidad de menores en relación a los hechos que han ocurrido últimamente vinculados a un hecho puntual donde hubo participación de un menor en el asesinato de Bruno Busanich, el playero de calle Mendoza al 7600. Por cierto, un hecho trágico, un hecho que repudiamos y que obviamente comprendemos el dolor de la familia, pero que hay otras cuestiones que analizar para poder llegar a aprobar la baja de punibilidad en nuestro país, porque bueno, tenemos, como decía, tratados internacionales a los que hemos adherido como nación y que están en nuestra Constitución y que tienen jerarquía constitucional y que no se pueden borrar o sacar de un plumazo de un momento a otro. Y estamos en línea con el doctor Alejandro Cardinal, juez de menores, con quien vamos a hablar sobre el tema de la baja de la punibilidad. Buen día, doctor. Bueno, finalmente nos pudimos comunicar. Sí, Alejandra, sí, tal cual. ¿Qué tal? Hola a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación porque sabemos que está con actividades particulares. No, por favor. Bueno, hablábamos del tema de la baja de la punibilidad, ¿no? Esto que se viene fogoneando desde que ocurrió el lamentable hecho de este chico del playero de la estación de servicio de calle Mendoza del 7600. ¿Cuál es la realidad hoy que se ve en los juzgados de menores con estos niños que terminan lamentablemente cometiendo delitos, este tipo de delitos, y cuál es su situación particular? Bien, mira, hay dos cuestiones que me interesa puntualizar. Sí. Sé que no hemos perdido lamentablemente un tiempo del programa, así que voy a intentar ser rápido. Sí. Hay dos cuestiones bien marcadas que se vienen dando desde hace muchos años. Pasan los gobiernos, pasan las coyunturas políticas, que es en lo relacionado a la manera en la que el Estado argentino aborda a la niñez y adolescencia, que sospechada o eventualmente que comete un hecho ilícito. Hay dos cuestiones que siempre se repiten, que es antes de las elecciones, sí, o ante la circunstancia de un hecho que además de trágico, grave, en este caso gravísimo, irreparable, y además de eso, la relevancia mediática, institucional, bueno, ante eso, la receta mágica que se propone siempre es la de la baja de la punibilidad, porque, bueno, es gratis, genera algún tipo en la población en general, digamos, se inserta como una receta creíble, lo que podríamos llamar así, muy diluyendo algo de complejidad en la discusión, podríamos decir el populismo punitivista, que también existe el populismo, no solo en el progresismo y en la izquierda, digamos, sino que también existe en otros costados ideológicos, sí. Y en
en otros andares de la gestión política, no solo en lo económico, no solo en la cuestión de la cuestión social específicamente, sino también en lo punitivo. También existe el populismo. ¿Qué es esto? Dar recetas mágicas que ya son sabidas, que no funcionan, que no generan la pretendida solución que se quiere otorgar, y es algo a lo cual no solo en un análisis particular, sino que lo han dicho ya organismos internacionales específicos relacionados, por ejemplo, con la materia específica de la niñez. El Comité de los Derechos del Niño se ha pronunciado, por ejemplo, en un documento del 2015, que luego se reedita específicamente en el 2018, que relaciona a la influencia que la violencia y el crimen organizado genera, de qué manera atraviesa las vidas de niñas, niños y adolescentes, analizando el efecto que genera en cada vida, en particular, y también en la comunidad, y cuál es, además, analiza cuál es la respuesta estatal, en la mayoría de los casos, que es la inflación punitivista, o sea, sumar delitos, sumar penas, ampliar el espectro en el cual el Estado puede penar. Uno de esos aspectos es bajando la edad de punibilidad. Entonces, esa medida de por sí, que ya es para un debate interesante, al cual yo no me niego, ni mucho menos, pero planteada como la solución única y aislada, ahí sí, digamos, nos quedamos muy cortos, y es justamente ese mismo Estado que por acción u omisión, por Estado bobo o cómplice, como lo querramos decir, pero o inoperante o incapaz de identificar nuevos fenómenos sociales, como es, por ejemplo, una criminalidad distinta a la que estaba acostumbrado a gestionar. En esa coyuntura genera condiciones para que personas especialmente vulnerables o vulnerabilizadas, un niño, una niña, si nos vamos a un bebé, es totalmente vulnerable porque necesita la atención permanente de una persona adulta, de otra persona para poder vivir. Bueno, mientras van creciendo, van ganando autonomía, van ganando independencia en la vida, pero siguen siendo dependientes de lo que es la asistencia económica, afectiva, educativa, económica. Bueno, el adolescente, la niña, el niño, son personas a las cuales el Estado debe dar, no se me ocurre a mí, es una obligación estatal, pero además que está avalada por infinidad de otros saberes, además del saber popular, del saber del que todos las personas adultas sabemos, que una niña, un niño no es lo mismo que un adulto, no es lo mismo, así como no es lo mismo el delito que pueda cometer un niño o un adulto, no es lo mismo el embarazo adolescente que el embarazo de una persona adulta, no es lo mismo nada de lo que haga o le suceda a un niño o un adolescente que a un adulto. Entonces ahí también estamos ante falacia que se escucha mucho, delito de mayor, pena de mayor. Exacto. Eso no existe ni en el sentido común, digamos, ni en los saberes. Vayamos no a la neurociencia, digamos, no nos vayamos a la psicología, al psicoanálisis, que en muchos aspectos puede generar así escozor. Vayamos a algo que está mucho más de moda ahora, a la neurociencia. Vayamos no a la Corte a la Corte Suprema de Estados Unidos, no nos vayamos a la Corte, no se me ocurre algún país latinoamericano por ahí que pueda estar relacionado con otro, pero digo, la Corte de Estados Unidos ha dicho que hasta los 21 años el cerebro no llega a una
a madurar de manera plena para elaborar situaciones que tienen que ver con la violencia, con el temor, con el manejo del impulso. Lo ha dicho la Corte de Estados Unidos. Claro. A quien ahora, bueno, Estados Unidos es como una garantista, referencia importante, ¿no? Para este nuevo paradigma que nos gobierna. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Por eso cuando se proponen este tipo de soluciones mágicas sin un debate en serio, ante estas dos situaciones, mira, hace 2 años atrás, en una charla yo se los comentaba, le decía, miren, no sé quién va a ser primero, pero dentro de unos meses, cuando arranque la campaña para las presidenciales, van a empezar con el tema. Sí. Y después me mandaba un mensaje con cada uno de los, en todos los costados políticos. En este caso no hubo, digamos, un ida y vuelta, todos se posicionaron porque evidentemente en la sociedad, en gran parte de la sociedad, evidentemente, según análisis de mercado, análisis que yo no tengo acceso para nada, evidentemente está calando, claro, está siendo cada vez más permeable este tipo de abordaje del Estado, este tipo de soluciones del Estado. Sí. Doctor Cardinale, nos quedan pocos minutos. Sí. Nos recomiendan en estos casos no discutir ese tipo de cosas cuando suceden estas dos coyunturas, claro, un hecho grave y elecciones. Claro, primero porque no resuelve el problema a corto plazo y porque ya sabemos que no resuelve nada, digamos, ni el problema, ni lo que pasó inmediatamente, ni lo que va a pasar a futuro. Por esto le quería preguntar brevemente, lo más corto que pueda, sí. ¿Cómo funciona en este punto la Constitución Nacional, los tratados internacionales? En el caso de que se llegase a aprobar en el Congreso la baja de la punibilidad, primero, ¿es posible? Y segundo, ¿cuáles serían los mecanismos legales para ponerla en práctica? Y si es que se puede. Bien, la sanción de una ley y en la realidad de la coyuntura política hoy, digamos, creo que todo es posible. O sea, la sanción de una ley, eso no es posible que yo pueda prever eso. En materia de Constitución Nacional y en materia de compromiso internacional ante la comunidad de los derechos humanos que ha asumido Argentina, hay un principio que regula, que es la materia específica de niñas, niños y adolescentes, que es la de no regresividad. Bien. La no regresividad implica que a partir de que Argentina ratifica la Convención de los Derechos del Niño, ninguna medida, tanto judicial, administrativa o legislativa, puede retrotraer, quitar derechos, garantías y aumentar. Una de esas cuestiones es el aumento de la pena, la baja de la punibilidad. Esa es una de las cuestiones que más, en términos más netamente jurídicos, podría resaltar, que es este principio que está en la Constitución, porque forma parte, la Convención de los Derechos del Niño forma parte de nuestra Constitución Nacional, ratificada en el año 1994. Así es. O sea que ahí hay un compromiso de no regresividad. Bien. Y eso seguramente va a ser motivo de planteos de constitucionalidad, de una norma en ese sentido. Y bueno, también veremos el derrotero de lo que la jurisprudencia, como forma de comunicar que tiene el Poder Judicial en su totalidad, más allá de decisiones individuales, resuelva. Luego tendremos la responsabilidad de la República Argentina ante la comunidad internacional. Claro. Se puede... Tenemos varias sanciones y varias... Claro. Sí, de hecho existen varias sanciones hacia Argentina. Claro. ¿Se puede renunciar a esos tratados?
bueno, ahí tenemos la renuncia. Lo que no podemos renunciar es a la comunidad internacional de derechos humanos. A ver, se puede denunciar un tratado internacional, ¿bien? Sí. Pero hay responsabilidades justamente que el Estado tiene como tal dentro de la comunidad internacional. Con lo cual sí, estaríamos hablando, digamos, en algo difícil de asimilar para lo que es la tradición del Estado argentino, con sus trágicos vaivenes que ha tenido, pero con una cuestión que, digo la verdad, Alejandra, me cuesta imaginarme un escenario de este tipo. Claro, por eso justamente se lo preguntaba, porque esto es prácticamente inviable que suceda. Claro, digamos, pero digamos, no lo plantean en esos términos. No. Por lo menos no he escuchado desde las máximas autoridades a nivel nacional que hagan ese paso previo, digamos, que sean prolijos, digamos, claro. en ese sentido. Claro. Decir, bueno, pero renunciamos a este compromiso para que esta ley sea válida. Claro. Bueno, es un modus operandi, ¿no?, de este gobierno, de llevarse por delante todas las leyes, incluso hasta la propia Constitución, para modificar o todas las cuestiones legales que tienen que ver con distintos ámbitos de la sociedad y de la Argentina. Sí, parecería que la discusión democrática, republicana, en todos los ámbitos, no solo en el ámbito específico que es el del Congreso, quedó relegada. Primero, seguramente, por un trabajo fino de desprestigiarlo, desprestigiar a la política en general y desprestigiar a la discusión política. Luego, por propias falencias de los partidos políticos, de los representantes de los partidos políticos que han generado en la sociedad que sea permeable un discurso de este tipo, y no solo un discurso, sino la puesta en práctica de política concretamente. Que, bueno, reducen y le quitan calidad a temas tan medulares como es el abordaje del Estado y de la comunidad en general, a la adolescencia, a la niñez en general, primero, en cuanto a derechos, garantías, trato especializado, y luego de qué manera se aborda a un niño adolescente que comete un delito. Bien. Bueno, doctor Cardinale, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Bueno, lamentamos el problemita técnico que tuvimos al inicio y bueno, ya lo estaremos convocando seguramente en alguna otra oportunidad para otra charla de algún tema que tenga que ver con la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto y bienvenida la invitación y le agradezco a todos. Bueno, muchas gracias a usted. Adiós. Hasta otro momento. Bueno, pasaba el doctor Alejandro Cardinale, juez de menores de la ciudad de Rosario, con este tema, ¿no?, que se puso en discusión y se pone en discusión cada vez que ocurre un hecho trágico de estas características o en el momento de elecciones, como bien él lo decía. Vamos a una pequeña cortina y ya venimos con otro tema.